Espero que puedan ver mi pantalla. Lo que les voy a mostrar está en inglés, entonces, como les dije, lo que es el entrenamiento método SAP está todo en inglés. Obviamente tienen que estar en inglés porque no solamente necesitan conocer el examen, sino que necesitan practicar el idioma también. Entonces, vamos a ver, estos aspectos ya se los había mencionado anteriormente, pero los vamos a leer brevemente, que son, es el criterio de evaluación Task Response, que les dije que nos íbamos a focalizar específicamente. Entonces, dice, the examiner will mark your writing task 2 based on specific criteria. One of these is task response. To achieve a good task response score, you must, ¿qué es lo que debes hacer? Explain your own opinions on the topic. Support your opinions example with personal examples or your knowledge of the world. Include only relevant ideas and write 250 words. Entonces, vemos aquí que qué es lo que se espera de nosotros que debemos completar en ese ensayo. Vemos que tenemos que brindar nuestra opinión, que tenemos que respaldar también nuestra opinión con ejemplos de nuestra experiencia, de nuestra vida, pero que sean ideas, solamente ideas que sean relevantes. No pueden ser ejemplos muy ambiguos o que no vayan al caso porque eso nos va a quitar puntaje. Y por último, que cumplas por lo menos con 250 palabras en el ensayo. De lo contrario, eso también te va a quitar puntos. Eso es lo que vamos a tener en cuenta cuando estemos pensando en el criterio de evaluación de Task Response. Ahora, vamos a ir directamente al ejemplo que tenemos aquí. Dice, read the task below and think about questions. This is the kind of task you will see for task 2. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a analizar cada uno de los puntos que vas a encontrar. En el primero dice, you should spend 40 minutes on this task. Voy a leerlo de arriba hacia abajo. Write on the following topic. In many parts of the world, there are now more multi-generational households. An example, where grandparents live with the parents and children than in the past. What do you think are the reasons for this? Do you think this is a positive or negative development? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience. Write at least 250 words. Fíjense que están varios aspectos que ya hemos hablado anteriormente, pero los vamos a analizar algunos aspectos nuevamente. Entonces dice en el primero, how long are you advised to spend on this task? ¿Cuánto te debes demorar? Sí, 40 minutos, lo dice ahí. No tenemos que imaginarnos nada, todo está en el examen. 2. The first task sentence is general statement on which the task is based. No leo bien acá. Underline the keywords. Note that the statement begins in many parts of the world. You must take this as a fact and not argue whether it's true. This statement is true. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos el enunciado y nosotros nos vamos a basar en el ensayo sobre eso, ¿cierto? Pero tal vez no estemos de acuerdo y nosotros digamos, no, es que no, en gran parte del mundo no es así, eso no me parece, no creo que sea verdad. Entonces voy a escribir sobre eso. Gran error. No hagan eso, tienen que tomar eh, ese enunciado, esas oraciones como un hecho, porque lo están colocando de esa forma. Bien. Entonces ya no vale, en este caso, no vale la opinión, sino que tenemos que pensar en lo que ya está escrito en el texto. Bien. 3. How many questions do you have to answer in this task? ¿Cuántas preguntas debes responder aquí? Bien. Fíjense que tenemos 1, 2 preguntas. Aquí está. 1, 2. What does the word this refer to in both questions? ¿A qué se refiere con this? What do you think are the reasons for this? Do you think this is a positive or negative development? ¿A qué se refiere this? Piensen en un momento, pueden colocarlo en los comentarios y me dicen, ¿a qué se refiere con this? Recuerden que estos, cuando hablamos de estos demostrativos, básicamente hacen referencia a algo que ya hemos hablado anteriormente. Y en este caso, en ambos casos, hace referencia al enunciado que está antes. O sea que a todo esto se refiere this. In many parts of the world, there are now more multi-generation households. An example where grandparents live with parents and children than in the past. Reasons for this. For this, esto que está aquí. For this, esto. A eso se refiere.
5. Reasons. In the keywords in the first question, would it be sufficient to write about one reason? ¿Es suficiente escribir una razón? Claro que no, porque dice reasons, plural. O sea que tenemos que dar más de una razón. ¿Bien? 6. What is the key phrase in the second question? Fíjense que estamos en la segunda pregunta. What is the key phrase? Do you have to discuss why some people hold a different opinion? What do you have to do in the second major section of your answer? How is it different from your answer to the first question? Entonces aquí fíjense que está haciendo varias preguntas sobre la pregunta 2. Entonces, ¿cuál es la frase clave aquí? What do you think? Positive or negative development? Discuss why some people hold a different opinion? No, right? No te está preguntando de otras personas, está preguntando sobre tu opinión. What do you have to do in the second major section of your answer? ¿Qué es lo que debes hablar aquí? Debes dar tu opinión. How is it different from your answer to the first question? ¿Cómo es diferente entonces la pregunta 2 de la primera? What do you think are the reasons for this? Do you think this is positive or negative development? Bueno, como podemos ver en el primero, no está preguntando sobre lo positivo o lo negativo, sino las razones. Y ya en el segundo, ¿cuáles son los positivos o negativos? Bien, entonces son dos cosas distintas que tenemos que escribir. 7. What must you include in your answer? ¿Qué debes incluir? Fíjense aquí abajito, siempre dice esto que tenemos acá. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience. Siempre, en la medida de lo posible, que tengamos ejemplos, que podamos dar opinión y de nuestra experiencia lo debemos colocar, porque eso hace parte también del criterio de evaluación de task response. 8. What should you draw on to illustrate your points in your answers? ¿Qué debemos pensar cuando queremos dar más fundamentos a nuestro argumento, en nuestro conocimiento y nuestra experiencia? Y por último, 9. How many words must you write? Ya lo hemos visto. You write at least 250 words. You write less points. Bien, entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos que acabamos de analizar para poder empezar a escribir nuestro ensayo en el Writing Tasks 2.